todos, bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Nutrición. Soy Glenis, licenciada en Nutrición, y junto con mis amigas Daira, Paloma, Coretti y Lisette les hablaremos en este espacio sobre nutrición de forma clara y basada en evidencia científica. En el episodio de hoy abordaremos un tema muy común, el cual es la diarrea, sus causas y qué hacer desde la alimentación. Cada año, las enfermedades diarreicas siguen siendo una de las principales causas de consulta médica en países en vías de desarrollo. Pero, ¿qué pasa cuando la diarrea no es solo un cuadro agudo, sino el reflejo de una infección parasitaria no diagnosticada? Acompáñanos a descubrirlo. Empezaremos con qué es la enfermedad diarreica. Me presento, soy Paloma. Y pues empezamos con que la enfermedad diarreica afecta al intestino. Esta se caracteriza por un aumento del número habitual de las evacuaciones de las heces fecales. Estas suelen ser muy aguadas o líquidas. También puede haber presencia de moco o de sangre. ¿Por qué pasa esto? Muchas de las consecuencias son variadas, pero las más frecuentes puede ser la deshidratación. También, ¿cuál es la etiología de la diarrea? Hablamos de que puede ser por una infección, ya sea por virus, bacterias o incluso algunos parásitos. También por alimentos contaminados, como la agua no potable o agua infectada, alimentos también que no se lavaron de forma correcta y también alimentos contaminados con algunas protozoos o cualquier tema de esto. También por las intolerancias a la lactosa, también por algún uso de medicamentos como antibióticos, igual por estrés o ansiedad, muchas veces nos afecta en el intestino. Hola, muy buenas tardes, me presento, yo soy Lisette y pues el día de hoy yo les hablaré de la incidencia en la diarrea, ya que pues aquí empezaremos con qué es incidencia. Bueno, pues aquí pues cuando hablamos de incidencia nos referimos a los casos nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que aparecen en un periodo de tiempo, como por ejemplo se podría decir que si en una comunidad durante un mes se presentan muchos casos nuevos de diarrea. Eso sí nos habla de una alta incidencia, es decir, como algo que está pasando en este momento, que viene siendo como agua contaminada, mala higiene, alimentos en mal estado, así como mencionaba mi compañera. En la diarrea, pues la incidencia suele ser pues muy alta, sobre todo pues en niños menores de 5 años, ya que porque pues se llegan a enfermar con más facilidad. Y pues la diarrea pues es un ejemplo muy claro de la alta incidencia. ¿Por qué? Porque pues aquí se presentan muchos casos nuevos cada año, ya que pues se hizo un estudio en 2021 y pues aquí hubo 400,000 casos de diarrea en todo el mundo. Y la tasa de incidencia estandarizada fue de 803,867,000,000 de casos por cada 100,000 habitantes por este año. Y pues eso fue en incidencia mundial. Le voy a hablar de la incidencia en México. Aquí pues en la Secretaría de Salud, la tasa de incidencia en estos años recientes fue aproximadamente de 93 casos por cada 100,000 habitantes, basándose en datos notificados hasta el 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el 2019 tiene los datos, hasta el 2026 pues todavía no se actualizan. Y pues les hablaré también de la prevalencia de la diarrea. Aquí la prevalencia de la diarrea, pues un ejemplo claro es la alta incidencia, porque pues se presentan muchos casos nuevos cada día, pero su prevalencia pues suele ser muy bajita, porque pues es una enfermedad aguda que aparece pues 1 o 2 días y pues se resuelve ya sea pues con tratamiento o de forma natural, y pues por eso pues se podría decir que no es como que muy alta su prevalencia. En el impacto de la diarrea, bueno, pues aquí hablaré sobre
la importancia que tiene ahora sí pues un impacto pues ahora sí en todo el mundo, ya que pues como bien mencioné pues no es como que algo como que le preocupe como que mucha la población, o muchas de las ocasiones pues lo vemos como que de cierta forma pues muy normal, pero pues no es así, ya que pues por la diarrea pues se pueden presentar muchos casos de complicaciones, de enfermedades pues avanzadas, y pues por eso tiene como que un impacto muy elevado ahora sí en la incidencia global. Bueno, siguiendo con las complicaciones, se las voy a presentar yo. Mi nombre es Goretti. Bueno, podemos encontrar que dentro de estas, como primer punto, tenemos las complicaciones causadas por la diarrea, por la pérdida de agua y electrolitos. Estos siendo causado por las constantes evacuaciones, provocando que el cuerpo pierda su equilibrio químico, lo que nos puede llevar a una deshidratación aguda o a un desequilibrio de ácido-base. Directamente, hablando de genes, los cuales provocan la diarrea, estos pueden invadir otros tejidos y causar ya sea perforaciones intestinales y peritonitis en caso de que el daño al intestino sea muy grave. También se pueden causar infecciones en otros órganos, así como en los riñones, pulmones o incluso en el cerebro. Cuando la infección se controla a tiempo, o en otros casos si el sistema inmune es muy débil, es cuando se dan las complicaciones severas o sistemáticas, como lo es la sepsis, el síndrome neurológico y autoinmune, como lo es el síndrome de Barrett o el síndrome de Reiter. Y bueno, últimamente en la diarrea invasiva, pues esta se produce cuando microorganismos patógenos invaden la mucosa intestinal, causando lesión tisular, inflamación y a veces destrucción del epitelio, lo que atrae gravemente la absorción normal de los nutrientes. Y bueno, el ingreso de patógenos al intestino, lo que viene siendo bacterias, parásitos o virus, alcanzan el intestino, principalmente la parte del colon. Algunos ejemplos de estos bacterias, parásitos, vienen siendo la Shigella, el Campylobacter, E. coli, enteroinvasiva, etamoeba, histolítica. Esos son los más comunes y algunos ejemplos clásicos de bacterias que atacan este tipo de diarreas. Y la invasión y el daño de la mucosa, el microorganismo penetra las células epiteliales, lo que viene produciendo úlceras y necrosis de la mucosa intestinal. Obviamente, gracias a esto viene teniendo una respuesta inflamatoria intensa, lo que activa el sistema inmune. Existe la liberación de citocinas y mediadores inflamatorios. El exudado de sangre, moco y proteínas aumenta la permeabilidad capilar, la salida de eritrocitos y leucocitos hacia la luz intestinal, lo que viene ocasionando una alteración de la absorción y motilidad de la mucosa dañada. No puede absorber agua ni electrolitos, ya que ésta se incrementa el peristaltismo intestinal, lo que viene ocasionando heces de pequeño a moderado volumen. Existe una presencia de sangre, moco y pus, por lo mismo de que las bacterias van atacando el intestino. Y existe también algún dolor abdominal, fiebre y tenesmo en algunas ocasiones. Pueden existir riesgos de deshidratación y complicaciones sistémicas.
Este tipo de diarreas no cede con el ayuno, es decir, el daño mucoso persiste aún así, no comiendo. El gap osmótico fecal suele ser bajo o normal, menor a 50 a 100 milosmoles por kilogramo. Y bueno, mi nombre es Daira y yo les quiero hablar acerca de la fisiopatología de este tema. Tenemos 3 tipos de diarreas muy conocidas que se dividen en osmóticas, secretoras e invasivas. Pues la diarrea osmótica ocurre cuando en la luz intestinal quedan sustancias llamados solutos que no pueden ser absorbibles, lo que altera el equilibrio normal de agua. Y bueno, ¿qué pasa normalmente en estas condiciones? Los nutrientes que vienen siendo la glucosa, aminoácidos, electrolitos, se absorben en el intestino delgado. Hablando del agua, sigue estos solutos por ósmosis, manteniendo las heces formadas. Esto en una situación comúnmente normal. Pero, ¿qué falla en la diarrea osmótica? Bueno, la presencia de solutos no absorbibles. Un ejemplo muy común es la intolerancia a la lactosa, el sorbitol, el manitol, las sales de magnesio, y pues estos solutos permanecen dentro del intestino, aumentando pues la osmolaridad intraluminal. Y pues al haber más partículas dentro del intestino, aumentan la presión osmótica, lo que hay un arrastre de agua hacia la luz intestinal, que el agua se mueve desde la mucosa intestinal hacia la luz para equilibrar la osmolaridad. Existe una disminución de la reabsorción de agua, lo que viene siendo que el intestino no logra reabsorber el exceso de líquidos. Por ende, el resultado final de este proceso es de que pues se producen heces líquidas con un volumen moderado, sin daño estructural del intestino y pues también de la mucosa. Existe una fermentación de bacterias en algunos casos, no es muy común, pero sí lo llega a existir, lo que viene siendo de que los solutos no son absorbidos y pueden llegar al colon. Otra de las características es que también las bacterias los fermentan. Esto produce ácidos grasos, gas y más partículas osmóticamente activas. Y pues esto obviamente empeora la diarrea y puede causar distensión abdominal y flatulencias. Sí puede ceder con el ayuno, o sea, hace que al no ingerir el soluto desaparece el estímulo osmótico. En este tipo de diarrea se hacen cálculos llamados gap osmótico fecal, y en esta diarrea osmótica este cálculo suele salir elevado con un mayor del 100% de milosmoles por kilogramo. Y bueno, ya hablando de la diarrea secretora, pues esta se produce por un aumento anormal de la secreción de agua y electrolitos desde la mucosa intestinal hacia la luz intestinal, sin relación con la ingesta de alimentos. Y bueno, la activación de la secreción de cloro, que son los estímulos como toxinas bacterianas, ejemplo la E. coli, enterotoxigénica y el Vibrio cholerae, que las hormonas o mediadores inflamatorios activan la adenilato ciclasa, lo que esto va aumentando el AMP cíclico intracelular. Aparece una apertura de canales de cloro que secretan activamente hacia la luz intestinal, que van haciendo un arrastre pasivo del sodio
lo que viene siendo que el sodio sigue al cloro por gradiente electroquímico. Después existe un movimiento osmótico de agua, porque como ya sabemos que el agua sigue a los electrolitos, pues obviamente a causa de todo esto va a existir un gran volumen de líquido intestinal, lo que va a inhibir la absorción y disminuye la absorción normal del sodio y el agua en el intestino. Como resultado de todo este proceso o procedimiento que se lleva a cabo en el intestino, pues pueden suceder o existir las heces muy abundantes y acuosas gracias a que existe un aumento del del agua que va hacia el intestino. También existe una pérdida importante de electrolitos y ya mencionado el agua, lo que viene siendo un riesgo elevado de deshidratación e hiponatremias. Esta diarrea no suele ceder con el ayuno, es decir, que la secreción continua, aunque el paciente no coma, esta sigue existiendo y normalmente, como ya bien mencionado, este tipo de diarreas suele tener deshidrataciones, lo que vienen siendo la reposición de sueros intravenosos. En el gap osmótico fecal suele ser bajo, menor a 50 milosmoles por kilogramo de peso. A continuación, yo les hablaré sobre el tratamiento nutricional en esta enfermedad. El tratamiento se basa en dos pilares muy importantes. Nos centramos principalmente en la rehidratación oral y en la realimentación precoz. ¿Qué quiere decir precoz? Temprana, en una realimentación temprana. Se recomienda rehidratación durante 4 a 6 horas aproximadamente, extendiéndose de 8 a 12 horas en caso de deshidratación hipernatremia. ¿Qué quiere decir hipernatremia? Este estado ocurre cuando el organismo pierde más agua que sodio o cuando hay ingesta insuficiente de líquidos. La cantidad de sodio debe reducirse conforme el paciente mejora, complementando con agua o solución de mantenimiento. La Organización Mundial de la Salud sugiere administrar 100 mililitros sobre kilogramo de peso en un rango de 4 horas, seguido de 50 mililitros sobre kilogramo en 6 horas y luego 100 mililitros sobre kilogramo en la etapa de mantenimiento alternando con agua. La vía principal es la vía oral, la cual se puede utilizar si el paciente la tolera. También se pueden implementar soluciones de rehidratación, que en este caso aplican los sueros, y los líquidos caseros como el agua de arroz, zanahoria, manzana, té y manzanilla para casos leves. También la vía intravenosa en caso de deshidratación grave o si la vía oral no es posible debido a náuseas o vómitos. La realimentación de pacientes con diarrea debe ser gradual y oportuna tras la rehidratación, ya que esto beneficia al intestino lesionado, reduce su permeabilidad y mejora el estado nutricional. La dieta debe ser completa y adecuada, asegurando un aporte necesario tanto de calorías, proteínas, lípidos y carbohidratos, para favorecer la ganancia de peso sin empeorar la diarrea. Es esencial restablecer la dieta habitual y ajustar calorías según la condición nutricional del paciente durante la enfermedad. Las modificaciones dietéticas buscan reponer líquidos y electrolitos, asegurar un aporte nutricional adecuado y mejorar los síntomas digestivos presentes, reduciendo la peristalsis y aumentando la digestibilidad de los alimentos, introduciendo gradualmente alimentos astringentes. Se recomiendan comidas frecuentes y en pequeñas cantidades para mejorar la tolerancia del paciente, manteniendo un balance de nutrientes según la edad del paciente mismo. La dieta como tratamiento
Se recomienda una dieta astringente, la cual consiste en un patrón de alimentación terapéutico diseñado para disminuir la diarrea, reducir el tránsito intestinal y mejorar la consistencia de las evacuaciones, mediante la selección de alimentos fáciles de digerir, bajos en fibra, grasa y azúcares. Contienen polisacáridos como son la pectina y dextrinas, presentes en alimentos con propiedades coloides, los cuales nos ayudan a disminuir el número de evacuaciones y mejorar la consistencia de las heces. Se requiere la prohibición de ciertos alimentos y la reintroducción progresiva de otros. Los alimentos permitidos o recomendados son los siguientes. En los cereales y féculas tenemos el arroz blanco bien cocido, pan blanco tostado, galletas tipo María o saladas, papa cocida sin cáscara y pasta blanca bien cocida. En las proteínas tenemos pollo sin piel, hervido o asado, pescado blanco, clara de huevo, carne magra bien cocida, líquidos, agua natural, suero de rehidratación oral y té de manzanilla o arroz. En los alimentos a evitar, y aquí sí hay que hacer un poco de hincapié, son los lácteos, enteros, grasas y frituras, azúcares simples y refrescos, alcohol y café, picantes y condimentos fuertes, frutas y verduras crudas, alimentos integrales o con fibra insoluble. Ahora les hablaré sobre los probióticos, los cuales pueden ser beneficiosos para el tratamiento de la diarrea, estimulando el sistema inmunitario, acidificando el contenido intestinal y elaborando sustancias, las cuales pueden neutralizar los patógenos intestinales. El efecto de los probióticos depende de la especie y cepa utilizada, demostrando más eficacia los Lactobacillus rhamnosus, y este efecto parece ser dosis dependiente, teniendo más eficacia a dosis más elevadas. Si no has escuchado hablar anteriormente de los probióticos, te hablaré un poquito sobre ellos. Los probióticos son bacterias buenas que originalmente nosotros tenemos en el estómago, pero se pueden disminuir ya sea por el consumo de medicamentos o por la enfermedad de la cual estamos hablando. Estas bacterias ayudan a proteger la microbiota intestinal. Cuando existe una deficiencia de ellas, el estómago no tiene cómo protegerse. Muy bien, ahora continuamos con las recomendaciones. Las recomendaciones en cocciones es hervido, al vapor, a la parrilla, plancha, horno, y evitar fritos, rebozados o empanizados. En la condimentación se prefieren los suaves y poco aromáticos, restringir los condimentos irritantes de la mucosa intestinal, los cuales son el vinagre, café, chocolate, etc. También los edulcorantes, se recomienda evitar su consumo ya que la glucosa tiene una elevada osmolaridad, y también reducir el consumo de sal, ya que puede llegar a irritar nuestra microbiota intestinal. Por último, la dieta astringente es muy limitada, por lo que debe tomarse durante un periodo muy corto de tiempo, de preferencia en lo que se ve el progreso de la enfermedad. Y bueno, es todo por este capítulo, hablando sobre un poco de la diarrea, también el tratamiento, la prevalencia y todo esto. Entonces, así concluimos este tema y espero que les haya servido un poco. Bueno, esperamos que les haya servido un poco, que les haya gustado y sobre todo que los haya enseñado a saber lo que es una diarrea y cómo poderla tratar, siendo pues un paciente, una persona que puede llegar a tenerlo en cierto momento.